Hola a todos, ¿cómo les va? Por primera vez estoy enfrentando mi miedo a hacer un video para las clases de la universidad. Así que bienvenidos a mi primer video de clase asincrónica de Historia de la Arquitectura 1. Y la razón por la que estamos haciendo este video es porque el jueves no pudimos conectarnos desde la computadora a la clase. Me hubiese podido conectar solamente desde el celular y eso hubiese sido extremadamente rudimentario. Motivo por el cual les pido disculpas. Espero que con este video podamos ponernos al día con la clase que teníamos prevista para el jueves, en la cual íbamos a ver obras arquitectónicas tanto del Renacimiento como del Manierismo. Adicionalmente a este video estoy agregando un video que explica muy bien las diferencias entre el Manierismo y el Renacimiento en sus respectivos dedos L. Ese video ya lo vimos con los estudiantes de la clase de las 11:30. Queda aún pendiente que los chicos de la clase de las 10 de la mañana también lo vean. Aún así, lo subo a los dos dedos L de las dos clases para que lo tengan para la libre consulta cuando quieran. Empecemos entonces esta clase sobre arquitectura del Renacimiento y del Manierismo. La clase anterior habíamos dicho que el Renacimiento italiano tiene, para la opinión de muchos estudiosos de la materia, su origen en esta edificación que estamos viendo. Es la Catedral de Santa María del Fiore, ubicada en Florencia, Italia, en la zona de Toscana. Es un edificio que en gran parte de su construcción se realizó en los tiempos del gótico italiano, entre 1296 y 1418. El diseño general de esta iglesia estuvo a cargo de Arnolfo di Cambio. La torre del campanario, en cambio, estuvo manejada por Giotto di Bodone. Una vez construido el edificio, se encontraron con el problema de que la cubierta del crucero abarcaba una gran área y que iba a ser un desafío construir la cúpula encima de esta. Y la construcción del domo del crucero de la iglesia de Santa María del Fiore finalmente cae en la responsabilidad de Filippo Brunelleschi. Brunelleschi se vincula o trata de participar de la construcción de la iglesia de Santa María del Fiore y sus componentes aledaños a través de un concurso en el cual se pedía o es que quería definir quién iba a ser el que construyera y diseñara la puerta del baptisterio, la puerta norte del baptisterio que se ubica frente a la iglesia. En ese momento, pues lo que se había pedido es que en una placa de bronce los participantes escenifiquen el momento en el cual Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, aquí en estas diapositivas ustedes tienen en la parte derecha la que es la propuesta de Lorenzo Ghiberti, y Lorenzo Ghiberti termina ganando en ese momento pues la posibilidad de generar esa puerta, de diseñar toda esa puerta. La de la izquierda es la que diseñó Brunelleschi. Sin embargo, nótese que las figuras del lado de la propuesta de Brunelleschi son mucho más dinámicas. Hay mucha más tensión de la escena en la cual Abraham está a punto de acuchillar a su hijo. Hay una dinámica muy interesante en ese ángel que viene a impedir que Abraham mate a Isaac. Se ve una perspectiva en fuga que prácticamente pues, le da un dinamismo interesante, genera una tensión en el momento de representar ese momento bíblico. En cambio, en la derecha, cuando ustedes ven la de Ghiberti no tiene esa tensión. Tiene más bien una estructura muy clara de leer y aparentemente eso era lo que más importaba en ese momento. Ghiberti es el que gana el concurso con el cual se le asigna el desarrollo de esta puerta, y a Brunelleschi se le rechaza su obra precisamente por haber sido, entre comillas, demasiado moderna. Brunelleschi empieza este proyecto no diseñando el domo en sí, sino tratando de resolver varios problemas que tenía que enfrentarse en este diseño. Cómo subir los materiales hasta la parte superior, cómo lograr la disposición de las cargas de las nervaduras para que estos no colapsen, no se abran hacia afuera. Todas esas características tenían que ser tomadas en cuenta. Entonces, al tener que enfrentar esos problemas en la parte inicial,
Mucho de lo que se empezó a diseñar primero fueron las máquinas que servirían para subir todos los materiales de construcción hasta la parte superior del tambor y cómo se iban a ir colocando y disponiendo de esos materiales con una maquinaria especial. Esa maquinaria es en cierta forma la que le da a este domo, le da su geometría final. Nótese que la proyección de esto era bastante elaborada. Vemos aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha, unas exploraciones iniciales de cómo disponer los ladrillos en la parte del domo. Y en la parte de abajo ya vemos un trabajo un poco más a nivel de sketch realizado, tomando en cuenta un elemento que no aparece en la primera exploración, en el primer dibujo. Aparecen ya los espacios de las nervaduras. Es una parte interesante que ya en este domo pues empieza a aparecer una doble piel, la piel externa y luego una piel interna. Detrás de estas es que se van escondiendo las nervaduras que van soportando todas las cargas del propio peso del domo y las van bajando directamente hacia el tambor. Ahora, si bien podemos hablar de de las primeras apariciones y manifestaciones del Renacimiento a través de una iglesia, como lo acabamos de hacer, vale la pena resaltar que el Renacimiento surge como la consecuencia del posicionamiento de la clase burguesa en la península italiana. Todo lo que era la clase noble, que estaba vinculada pues con todo el desarrollo de la época feudal, en este momento ya empieza a perder relevancia, más que perder relevancia, yo diría perder fuerza. Y para poderse sostener en el poder, tiene que recurrir mucho a la nueva clase burguesa y a los recursos que ellos tienen para poder sostenerse. Y esto obviamente se va a reflejar también en la arquitectura y en la ciudad. Por lo tanto, muchas de las expresiones que vamos a encontrar de la arquitectura del Renacimiento, además de la religiosa, también están vinculadas con la arquitectura de la clase burguesa y con la arquitectura del espacio público donde los burgueses tienen mayor relevancia, es decir, en la ciudad. En el caso de Florencia, la familia burguesa que tuvo mayor influencia, mayor poder y mayor capacidad de influenciar dentro de los ámbitos relacionados en la política y en lo religioso era la familia Medici. La familia Medici era precisamente la que podía tener la capacidad hasta de seleccionar papas. Alguna persona que quisiera llegar al papado sin el apoyo de la familia Medici podía encontrarse con grandes obstáculos para poder lograrlo. De entre los Medici, quien resalta más es Lorenzo de Medici. Él funge como gobernante de facto, por así decirlo, de la de la República Fiorentina. Y no solamente eso, sino que él aprovecha también su capacidad de poder para establecer el apoyo a grandes artistas de la época entre su tiempo de vida, pues estamos hablando entre 1449 hasta 1492. De ahí que muchas de las obras del Renacimiento, tanto arquitectónicas como de otras artes, hayan sido apoyadas directamente por él como una suerte de mecenas que invierte en el arte. Y eso es una de las partes interesantes del Renacimiento, que es el surgimiento de la clase burguesa y también cómo ésta decide invertir sus excedentes a través de generar belleza y a través de generar corrientes de pensamiento dirigidos hacia lo bello y hacia lo humano. De ahí que la propia residencia de los Medici también cuente pues ya con las características de la arquitectura de la época desarrollada pues, por estos nuevos pensadores. El Palazzo Medici Riccardi es una obra hecha por Bartolomeo Michelosi, más conocido también como Micheloso, y en ella se puede empezar a ver muchos de los elementos que caracterizan al Renacimiento en su expresión arquitectónica. Se puede ver primero que nada que hay una estratificación de 3 niveles, empezando por el nivel de la planta baja, que es el que tiene los accesos y unas ventanas muy discretas, y luego vienen pues 2 niveles que hacen juegos de ventanería, tanto las entradas como las ventanerías siguen de alguna u otra forma la misma trama y se ve un juego de tripartición que es el que de alguna u otra manera empieza a hablar de nuevos componentes a medida que que van evolucionando los componentes arquitectónicos de la fachada mientras se va subiendo de nivel. El gran remate es esta enorme cornisa, muy llamativa dentro de lo que es la presencia
dentro de la composición del frontis del palazzo. Y bueno, pues dentro de estas características aquí es uno de los grandes ejemplos de cómo normalmente la visión del Renacimiento buscaba expresar y generar orden. En las primeras etapas del Renacimiento, esta es la búsqueda fundamental. El ser humano es entendido como una creación de Dios y como tal no puede permitirse la creación de obras imperfectas. Y de ahí viene entonces esta visión que vamos a ver que se encuentra en muchos otros edificios. Cuando uno analiza más detenidamente al Palazzo Medici Riccardi a través de sus otras proyecciones arquitectónicas, ya puede encontrar elementos que empiezan a aparecer con mayor frecuencia dentro de la arquitectura renacentista. Aquí a la izquierda tenemos una imagen que corresponde a una planta arquitectónica de planta baja y a una sección transversal de la misma, del palazzo, perdón. Y ya pueden notarse que hay una suerte de patio interior que empieza a ser definido por un borde de columnas. Bueno, pues estos bordes de columnas que generaban soportales empiezan a ser muy frecuentes en esta época de la arquitectura renacentista. Se lo conocía con el nombre de loggia. No necesariamente estaban siempre estas loggias ubicadas en los patios interiores. También podía encontrárselas bordeando los frentes hacia plazas importantes a nivel de escala urbana o dentro de plazas de menor rango de escala colectiva. El ejemplo que tienen aquí en la imagen de la derecha corresponde a otra obra hecha por el mismo Filippo Brunelleschi, que es el Hospital de los Inocentes. Entonces, aparte de ser elementos que protegían a los peatones de las inclemencias del clima, del sol, de la lluvia, de la nieve, también servían para marcar el ritmo y la composición modular de las fachadas. Siguiendo con lo que ya vimos en el Palazzo Medici Riccardi, encontramos este ejemplo de mayor escala, también de la ciudad de Florencia, que es el Palazzo Pitti. Su nombre se debe a que fue mandado a hacer por un banquero de la ciudad que se llamaba Luca Pitti. Y mírese pues cómo comparte características con el ejemplo anterior, con la residencia de los Medici, sobre todo en la parte de la escala, bueno, no tanto de la escala, perdón, quiero decir del ritmo que se ve en las fachadas, que se respeta tanto por las entradas de la planta baja como por las ventanas que se encuentran en las plantas superiores. Además se encuentra pues el mismo principio de tripartición que habíamos visto en el ejemplo anterior. Sobre la autoría de este palazzo, muchos historiadores se la atribuyen originalmente a Filippo Brunelleschi, pero Brunelleschi fallece antes de iniciar la construcción de este palazzo, por lo cual la construcción cae bajo la responsabilidad de un pupilo de Brunelleschi que se llamaba Luca Fancelli. Ahora, me gustaría tratar un poco ya esta transición tan rápida que se da dentro del pensamiento del Renacimiento en su etapa inicial y cómo esta evoluciona a lo que queremos entender como un pensamiento manierista, que para algunos historiadores es más bien un Renacimiento tardío. Lo que estábamos viendo hasta ahora en estas obras, tomando en cuenta que también hay un montón de obras excepcionales que deberíamos seguir viendo, qué pena que el tiempo no lo permita, es como, reitero lo que dije la vez pasada, tal vez aclarándolo un poco más, dentro de esta mentalidad general de los inicios del Renacimiento se entiende al ser humano como la creación de un ente perfecto, que es Dios. Y al ser pues, la creación de un ente perfecto, no puede permitirse imperfecciones dentro de su actividad creativa. Eso sería pues ir en contra de la naturaleza divina que nos ha creado. Ahora, poco a poco, esta evolución va encontrando de pronto que en algunos factores esta perfección a veces se vuelve demasiado rigurosa y no permite necesariamente exploraciones que puedan tener un valor estético mayor. De ahí entonces que encontramos que en las obras que se consideran como que muy características del manierismo, ya esta visión de la perfección no necesariamente es mandatoria, sino que incluso se busca quebrar un poco, romper un poco estas estructuras rígidas para que las obras de alguna u otra forma sí adquieren algún dinamismo que le aumente el significado de la propia obra.
Muchos artistas empiezan su formación como renacentistas y terminan siendo manieristas. Un ejemplo muy interesante puede ser Michelangelo Buonarroti, conocido popularmente como Miguel Ángel. Tenemos a la izquierda la imagen de su obra escultórica del David, en donde se nota pues que las proporciones que él maneja sobre la anatomía humana están como que estudiadas de manera muy rigurosa. En contraparte, hemos puesto pues su creación, parte de su creación de la Capilla Sixtina, el detalle de la creación, Dios creando a Adán. Y bueno, pues acá en cambio ya empiezan a aparecer algunas variaciones bastante sutiles en relación a la proporción de la anatomía humana. Nótese, por ejemplo, el brazo de Adán. Ese brazo de Adán quizás está un poco más extendido de lo que debería en su longitud. Este brazo que está como que aproximándose al dedo de Dios. Incluso si lo comparamos con el mismo brazo que se le ha hecho a Dios, bueno, que está proyectándose, articulándose hacia el fondo, aún así nosotros encontramos que para poder dar dramatismo y resaltar un poco este encuentro entre el creador y su creación, se empieza a distorsionar mucho lo que es la figura de la anatomía humana. De ahí entonces que nosotros entendemos que la mentalidad manierista no busca la perfección como ocurría en el Renacimiento, más bien busca la imperfección. La naturaleza del ser humano es ser imperfecto, pero precisamente en sus imperfecciones radica su belleza. Y de ahí que nosotros vamos a encontrar que el manierismo no es que quiera establecer una trama, pero, o sea, quiere establecer una trama, pero quiere establecerla precisamente para romperla, y en ese momento que se lo rompe es cuando la belleza surge. Aquí recurro a un detalle constructivo que le pertenece también a Miguel Angelo Buonarroti, dentro de sus expresiones arquitectónicas, que vale la pena analizar para entender los principios del manierismo. Este es la escalera de entrada a la Biblioteca Laurenciana del Vaticano. Nótese, por ejemplo, cómo pues aquí ya los elementos empiezan a tener un valor mucho más escénico. Los componentes incluso no están necesariamente puestos en ese espacio para cumplir un rigor exclusivamente funcional, sino que están puestos incluso hasta y empiezan a ser puestos con una intención, me atrevería a decir, que ya es casi escénica. En especial me refiero sobre todo a lo que son las balustradas de los pasamanos, de las barandas que nosotros tenemos. La que está contigua ya al acceso final, en la parte superior, cumple realmente las funciones de ser una baranda, de ser un pasamanos. Pero en cambio la mitad inferior, la que está en la entrada, justamente aparece después de que la escalera se ensancha y empieza también a aparecer la escalera hacia los costados de la presencia de estas balustradas. Lo cual de alguna u otra manera lo que está haciendo es que estas escaleras, perdón, que estas balustradas, que estas barandas de la parte inferior sirvan más como para resaltar la entrada hacia la biblioteca. Y no necesariamente pues para cumplir con la idea de proteger o dirigir al usuario que está subiendo a través de esta escalera. Estos elementos o estas características ya empiezan a connotar mucho de lo que nosotros empezaremos a ver dentro de la arquitectura manierista. Y bueno, ahora hemos mencionado una palabra que aparece dentro de la descripción arquitectónica del manierismo, que es la palabra escénico. Y esta palabra yo creo que es la que nos va a llevar a entender al manierismo también como una transición hacia el barroco, porque la esencia del barroco, después podremos entenderlo y lo podremos analizar a mayor profundidad, tiene este carácter escénico. Es uno de los elementos que caracteriza más al barroco, es la explotación máxima de la arquitectura como un elemento escénico, a lo cual posteriormente se le va a involucrar la complejidad de la estructura social que la desarrolla. Pero mientras tanto, en una sociedad relativamente sencilla, vamos a ver estos ejemplos del manierismo en donde la concepción escenográfica de la arquitectura se vuelve mucho más discreta, se vuelve mucho más fácil de manejar, más sencilla en general. Otro ejemplo interesante del manejo manierista que tiene la arquitectura de Miguel Ángel se da en la Piazza del Campidoglio. Este es un espacio muy importante para la ciudad de Roma porque desde siempre ha estado vinculado con
la administración civil de la ciudad. Y dentro de esas características, pues también se encuentra cerca de unos espacios históricamente muy relevantes, como era pues el Foro de la Ciudad de Roma y el antiguo Tabularum. Eh, Aquí empiezan a haber diferentes intervenciones, entre ellas, pues tal vez la primera que vale la pena de mencionar, pues es la de Rossellino. Rossellino es quien define pues el Palazzo del Conservatori, que es un palacio de magistratura, que se ubica pues en este caso en el grabado en la parte derecha del mismo. Posteriormente, quien entra a hacer pues las siguientes intervenciones de manera mucho más tajante es Miguel Ángel. Miguel Ángel, primero que nada, pues establece el Palazzo del Senatorio en la ubicación actual y luego se hace pues un edificio de un museo en la parte izquierda del grabado. Se lo conoce como uno de los museos más antiguos del mundo, entiendo yo. Y lo interesante de la intervención que hace Miguel Ángel es que logra redireccionar la visual del paisaje de la plaza. Antiguamente esta plaza estaba abierta pues hacia la zona del Tabularum, pero una vez puesto aquí el Palacio del Senatorio, esto hace que la visión vaya dirigida hacia la Basílica de San Pedro, como una especie de reinterpretación o de actualización de las condiciones políticas y religiosas de la ciudad de aquel entonces. El edificio del museo cumple una interesante función, no solamente pues, de enmarcar y definir en su totalidad la plaza, sino que también sirve para poder separar a la iglesia de Santa María Arancelli, que se encuentra justamente en su parte posterior. De esta forma se logra que este conjunto de tres edificios mantenga la forma oblicua, trapezoidal que siempre ha tenido este espacio sobre la colina del Capitolio, pero ya con un nuevo norte y con un nuevo significado. Todo esto se remata en el centro, pues, con la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo, y la previsión de una pavimentación diseñada por el mismo Miguel Ángel, muy particular, pero que termina siendo recién ejecutada a finales de la década de los 40 en el siglo pasado. Miguel Angelo Buonarroti no alcanza a terminar esta obra, entonces muchos de los elementos que tienen que ser finalizados luego de la muerte del maestro son asignados y concluidos por Giacomo della Porta. Sin embargo, al arquitecto que más se lo vincula con el movimiento manierista en Italia es definitivamente Andrea Palladio. Palladio nace y muere en aldeas periféricas de la República de Venecia. Su vida se da entre 1508 hasta 1580. Es un arquitecto con una prolija obra arquitectónica bastante extensa, no solamente pues, dentro de Venecia, sino alrededor de los diferentes países aledaños que habían en la península itálica en esa época. Adicionalmente, pues era una persona muy dedicada al estudio de la arquitectura y también hay que reconocer que el impacto de su obra para las generaciones posteriores es tal que llega incluso a tener influencia dentro de arquitecturas de países lejanos como podrían ser pues, Reino Unido o Estados Unidos. Vale la pena resaltar que esta es una época de cambios vertiginosos en todos los ámbitos: sociedad, economía, arte, cultura, etcétera. Tecnología también. Entonces, entre estos 300 años que le podemos atribuir al Renacimiento y al manierismo, se dan cambios tan vertiginosos que antes no se habían dado con esa velocidad. Cambios que antes ocurrían con 400, 600 años o hasta con 1000 años. Entonces, una de las cosas que también va cambiando es el desarrollo de la burguesía. Se va consolidando de alguna otra manera, pero también al consolidarse, lo que va haciendo es cambiando un poco su contexto. Si bien al principio las familias burguesas se establecían en las ciudades para tener un mayor control sobre sus negocios, poco a poco encontramos que ellos empiezan a desplazarse hacia las periferias, hacia las zonas rurales, en donde establecen una nueva tipología de vivienda para ellos, que son las vilas. Esto no quiere decir que toda la burguesía haya cumplido con estas características,
pero sí una gran mayoría, y es en esta nueva tipología, en la villa rural, en donde vamos a encontrar la mayor obra o la obra más extensa de Palladio precisamente. Dentro de la categoría de las villas rurales, quizás la más emblemática de las obras de Palladio sea la Villa Rotonda, la cual estamos apreciando ahorita en esta imagen. Nótese cómo, mientras que en la arquitectura del Renacimiento hablábamos de esta rigurosidad de la trama, lo cual en términos alegóricos podría atribuirse al ritmo, si es que tomamos símiles del ámbito de la música, acá en cambio no, acá las fachadas de alguna otra manera dan a entender la existencia de una trama, pero esta trama en ningún momento es rígida, es sumamente flexible. La intención de la existencia de esa trama es precisamente poderla romper para lograr que en ese rompimiento se resalte todavía la presencia de esta trama. Por eso es que al manierismo no se lo vincula tanto con el ritmo, se lo vincula mucho más es con la alegoría de la armonía, es decir, con la capacidad de variar los componentes de una trama que de pronto pues conjugan muy bien entre sí, a pesar de sus diferencias. Lo interesante dentro de todo esto es que también si nosotros, por ejemplo, ya empezamos a analizar la parte correspondiente a la planta arquitectónica y al corte, siempre vamos a ver un elemento que empieza a ser muy característico de la obra de Palladio y es esta relevancia que se le da por encima de todas las cosas al centro del proyecto. De alguna u otra manera, en planta o en alzado, las villas rurales de Palladio siempre van a resaltar la figura o van a resaltar la relevancia del centro dentro de la composición arquitectónica. Al punto que en la Villa Rotonda lo que encontramos son 4 fachadas iguales que se dirigen hacia el mismo punto en el interior, que es este espacio redondo, y pues rematado pues con un domo en la parte superior del mismo. Un ejemplo similar e igualmente relevante es la Villa Malcontenta. Como ustedes pueden ver, aquí se siente, al igual que en la Villa Rotonda, el carácter de planta cuadrada o de semicuadrada, en donde pues aquí en este caso sí se le atribuye toda la relevancia principal a una sola fachada frontal. Pero en este caso, pues muchos de esos elementos que ya vimos en la Villa Rotonda también empiezan a hacerse presentes, aunque sean solamente en esa fachada. Tenemos esta entrada tipo tímpano que nos permite pues resaltar la parte de la entrada. Nótese que si bien el elemento de acceso está resaltado por la presencia de estos componentes del frontis, la entrada es lateral a través de estas escaleras que se encuentran ubicadas a cada costado. El centro en la planta, en cambio, se ve resaltado principalmente ya no pues por este espacio circular donde convergían todos los 4 accesos como era el caso de la rotonda. Aquí no, aquí tenemos un gran salón de forma de cruces, un gran salón cruciforme, el que dispone pues los accesos a las diferentes habitaciones y también a las escaleras para poder subir a los pisos superiores. Pero como dijimos, no toda la obra de Palladio está ubicada en las zonas rurales. Aquí tenemos un ejemplo interesante de una obra de Palladio en un contexto urbano. Esta es la Basílica Palladiana. Como ustedes pueden ver aquí, tal vez el rigor y la consolidación del espacio urbano per se tal vez le pone a Palladio pues unas condiciones un poco más estrictas para desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Entonces aquí sí vemos que se regresa a esta rigurosidad de la trama, pero esta rigurosidad de la trama se ve compensada con la diversidad de los componentes que se insertan dentro de la trama. Y entonces, en vez de ser simplemente una entrada o una ventana, vemos cómo Palladio va jugando pues con columnas laterales, con arcos de medio punto, con ventanas en forma de claraboya, con diferentes órdenes en las columnas, dependiendo de la altura en la que se encuentran. Esto es lo que hace un poco que esto se vuelva mucho más ágil, mucho más interesante visualmente. Y finalmente no se puede terminar de hablar de la obra de Palladio sin hacer mención a una de sus obras más importantes fuera del contexto de las villas urbanas. Nos referimos al Teatro Olímpico. El Teatro Olímpico ya es prácticamente uno de los primeros pasos que se empieza a dar del manierismo hacia el barroco. Nótese la profunda relevancia que se le da al escenario con esta fachada muy elaborada, casi como la fachada como si fuese de algún palacio, de alguna villa. Y lo interesante dentro de todo esto no solamente es que sea un elemento tan sobrecargado,
Lo interesante de esto es una relación que se puede ver un poco en la imagen de la derecha. Es decir, la zona en donde se sienta el público se ve mucho, de alguna u otra manera también no es una zona relegada para el diseño. Está acompañada pues de estas columnas, de esta columnata con estas balustradas, con estas esculturas. Es decir, casi casi que también al espectador se le está dando un valor escénico, se le está haciendo parte dentro de esta presentación escénica. Lo cual llama muchísimo la atención, es como que se quiere dar con componentes diferentes y con magnitudes diferentes, pero se le quiere dar a este diseño una suerte de equilibrio. Como dijimos al principio de esta conversación específicamente sobre Palladio, Palladio es también un estudioso de la arquitectura que también tiene pues una obra muy importante a nivel de análisis y estudio de la arquitectura, es decir, a nivel de publicación. Él en 1570 publica su obra Cuatro libros de arquitectura, y en esa obra pues él organiza cuatro partes en las cuales pues la primera está dedicada a estudiar pues los materiales con los que se construye, las técnicas constructivas, los órdenes clásicos, y también empieza a haber discusiones sobre algunos de los elementos de los edificios, como lo que pueden ser los cielos rasos y otro tipo de elementos específicos. En el segundo libro, en cambio, está cubriendo básicamente el área de los diseños de las villas rurales. Y aquí es en donde él presenta y muestra nueve palacios diseñados por él, y los empieza a representar arquitectónicamente y los empieza también a analizar y empieza a explicarlos. Es interesante, Palladio de alguna u otra manera es uno de los primeros arquitectos que empieza a escribir sobre su propia obra. En el tercer libro, en cambio, se están viendo aspectos de una escala mayor, de una escala urbana, porque se empieza a hablar un poco sobre la planificación de las ciudades, de las calles, cuáles serían las características que deben tenerse las calles, sobre su materialización, si piedra o cuáles son las otras posibilidades. También se ven las posibilidades de hablar sobre componentes urbanos de infraestructura, como por ejemplo puentes, y ese tipo de cosas empiezan a ser las que se analizan en el tercer libro. Finalmente, en el cuarto libro, nosotros vemos que se contienen 5 capítulos que son de introducción y luego 26 capítulos. Cada uno de ellos está describiendo los diseños de un templo romano específico. Entonces, aquí ya prácticamente es un trabajo minucioso de análisis de las construcciones clásicas de la antigua Roma. Es una obra bastante interesante, bastante sucinta. Si tienen la oportunidad de poder revisarla, recomiendo que lo hagan. Dijimos que la obra, el legado de Andrea Palladio tuvo un gran impacto a nivel mundial. Y bueno, no estábamos en ningún momento exagerándolo. ¿Por qué es que este arquitecto de Venecia tiene un impacto, una relevancia en lugares tan distantes a su país, como puede ser Francia, lo que actualmente es Alemania, Reino Unido y Estados Unidos? Bueno, esto se puede atribuir al hecho de que la arquitectura de Palladio se la vinculaba pues con el surgimiento o con el establecimiento de la nueva clase burguesa en la península itálica, y que para muchos podía representar precisamente esa nueva arquitectura de esa nueva clase de la sociedad, de esa nueva clase social, que posteriormente ya estaría consolidándose como la clase dominante. Entonces, aquí tengo unos cuantos ejemplos. Nicolas Claude Ledo tiene la rotonda del Parque Monceau en la parte superior derecha de esta imagen, mientras que abajo podemos ver la Villa Malcontenta de Thomas Jefferson, y en cambio podemos ver la Rotunda, que es la biblioteca que él diseñó para la Universidad de Virginia, que remata pues su cuadrilátero de este espacio verde despejado, y que hace pues no solamente referencia pues a la arquitectura de Palladio, sino que de alguna u otra manera con esos mismos componentes también quiere evocar a lo que fue pues a lo que sigue siendo, perdón, el Panteón de Adriano en Roma. Ahora, si ustedes ven arriba, hacia la izquierda, van a encontrar esta propuesta original
para el Capitolio de Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C. Esta es una propuesta hecha por Thomas Thornton. Difiere mucho de la propuesta que nosotros ya conocemos finalmente, principalmente por otras características históricas, entre ellas pues que el Capitolio original fue incendiado durante la invasión británica de la guerra de 1812. Entonces, dentro de esas características ya se puede ver no solamente cómo es que la arquitectura de Palladio sirve luego para inspirar a otros arquitectos, sino que también ya se empieza a consolidar como una expresión arquitectónica de la burguesía. Y eso es en gran parte lo que hace que esta arquitectura o esta nueva tendencia arquitectónica sea muy aceptada en otros lugares más allá de su punto de origen. Bueno chicos, este ha sido mi primer video sobre arquitectura del Renacimiento y del Manierismo. Me he tomado muchísimo tiempo hacerlo, casi todo un fin de semana. Como ven, yo empecé a hacer esta grabación, la empecé a hacer todavía con la luz del día, ya es de noche. Y bueno, pues espero que sirva de algo, que ustedes las aprovechen y que les dé un conocimiento cabal y mucho más certero sobre las características de cada una de estas dos corrientes. Aparte de este video y del video de las diferencias entre el manierismo y el renacimiento, voy a poner otros videos más. Hay uno en el que se explica mucho el contexto social del Renacimiento y también el impacto que tenía la clase burguesa como promotora de estas nuevas obras y de estas nuevas formas de pensar. Y también voy a poner uno que explica de una manera bastante breve cuáles fueron todos los problemas que tuvo que enfrentar Brunelleschi en el momento de construir el domo de la iglesia de Santa María del Fiori. En todo caso, gracias por la paciencia. Cada vez que yo tenga algún imprevisto, ya no tengo excusa pues para no hacer este tipo de videos, para que tengan ustedes la información de manera sincrónica. Estoy terminando de grabarlo hoy lunes a las 9:35 de la noche. Igual los voy a ver a ustedes el día de mañana con la presentación de la introducción a la arquitectura del barroco. Así que mi noche todavía no termina. Espero que disfruten esto. Cualquier cosa, pues pueden hacerme preguntas durante esta clase o la siguiente clase. No olviden que, como no tuvimos la clase del día jueves, vamos entonces a aprovechar la clase de este martes para poder revisar sus trabajos de la Basílica del Voto Nacional y su aproximación, comillas, al gótico. ¿Ok? Bueno chicos, que les aproveche. Una muy buena noche.